Buenas noches, profesor y compañeros. Buenas noches, profesor. Sí. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor, compañeros. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, jóvenes. Ya se está conectando la mayoría. Ya creo que. Profesor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Qué cosa es? Profesor, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bien, van 30 compañeros que se están conectando, ¿ya? A ver, hoy día vamos a dar la clase de fisiología, así es que espero que se vean conectando todos para comenzar. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Profesor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Profesor, buenas noches. Algo para que lean. Bien, creo que ya está la mayoría de alumnos. Rodolfo, ¿estás en línea, por favor, para pasarte el tema de anfitrionaje? O el compañero que estuvo en la clase pasada. Profesor, disculpe, ¿qué tema hay que avanzar el día de hoy, dijo? No le escuché hace un momento. Espectro electromagnético. Ya hoy día nos toca hablar sobre el espectro electromagnético de fisiología. ¿Qué suena? A ver,
Rodolfo, ¿está en línea? Ya, ¿quién era el otro compañero que estuvo como subdelegado? Bueno, en el tema del anfitrionaje, ya no es que estemos nombrando a alguien, o quién maneja el Zoom para pasarle, para que permita entrar a sus compañeros. En la anterior clase, profesor, estaba Alfredo como anfitrión. Ya, ¿está Alfredo? Sí, profesor, sí, buenas noches. Ah, ya, te paso Alfredo, ¿ya? Para Muy que bien. seas anfitrión. Listo. Listo. Ya estás como anfitrión, Alfredo. Ok. Bien, creo que ya estamos, la mayoría, ya más de 40 alumnos. Alfredo, por favor, ya tú sabes, a los que se van incorporando a la clase, les vas aceptando, y a los que salen o vuelven a entrar por un motivo de que a veces la línea se puede estar cortando, ya igual los aceptas. Y a los que, por favor, a veces se les olvida apagar el audio, ya tú mismo los silencias, ¿ya? Bien, voy a pasar a Bien, compartir las diapositivas, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, mientras voy pasando o cargando las diapositivas. Ok, ¿se escucha el audio? ¿Todo bien? Sí, profesor, se escucha. Sí, ¿no? Bien, ok, chicos. Muy bien, jóvenes. Entonces, hemos estado hablando en clases anteriores, hemos hablado sobre la luz, algunas propiedades de la luz, la naturaleza de la luz, teorías de la luz, ¿no? Hemos estado abocados a todo lo que corresponde a la luz y cómo pues actúa a nivel no solamente de nuestros ojos, sino a nivel de diversas formas, ¿no? Y cómo la luz puede adoptar algunas propiedades, ¿no? En el agua, en el aire, en el espacio, ¿no? Y cómo nosotros vamos a utilizarlo en el medio óptico. Entonces ya hemos hablado de la refracción, bueno, la difracción no tanto, la transmisión tampoco, pero básicamente nosotros, por ejemplo, lo que nos abocamos es trabajar en base a la reflexión y refracción e incluso la polarización, ¿no? Que hemos estado hablando un tipo incluso de LED. Bien, entonces, dentro de la luz hemos tocado en algún momento parte del espectro electromagnético, ¿no? No sé si alguien recuerda o nos puede decir algo sobre qué es el espectro electromagnético, ¿no? Un concepto así abierto, ¿no? No tal como dicen los libros o yo quiero que ustedes participen, ¿no? A ver, alguien me puede decir para ustedes Es la qué entienden distribución por... de la energía. La Ajá, radiación electromagnética, visible al ojo humano. es una radiación, ¿no? ¿Mm? Muy bien, visible, sí, cuando hablamos el espectro visible, ¿ya? Pero recuerden que nosotros hemos estado hablando que en general esta radiación electromagnética, ¿no? Tiene ondas. Ondas. Ajá, tiene ondas, perfecto, ya están recordando, ¿no? Tiene ondas que puede ser en un rango visible para nosotros, pero en otros rangos no. Entonces, el espectro visible son un conjunto de ondas, ¿no? Unas radiaciones electromagnéticas de ondas cortas y ondas largas. Las ondas cortas no son visibles para nuestros ojos, las ondas largas tampoco, las ondas del espectro visible, que podemos decir que es la parte intermedia de todo de este espectro electromagnético, que corresponde al espectro visible, sí es, ¿no? Es visible para nuestros ojos. Entonces ahí están incluso los colores. Bien, entonces vamos a empezar con el tema del espectro electromagnético, ¿ya? Vamos a repasar un poquito, ¿no? El espectro electromagnético, dijimos, es una radiación electromagnética. Dice, la aceleración de una carga eléctrica cualquiera genera un fenómeno físico integrado por componentes eléctricos y magnéticos.
Las cargas eléctricas estacionarias producen campos eléctricos, las cargas eléctricas en movimiento producen cambios eléctricos y magnéticos. Vamos a tomar este concepto y recordar que en sí todas estas ondas, ¿no?, de radiación electromagnética conducen un tipo de energía que nosotros vamos a utilizarlo. No solamente en la parte óptica, en la parte visual, sino como vamos a darnos cuenta en la parte médica, en la parte industrial, ¿no? En el uso cotidiano de algunos equipos que nosotros tenemos en nuestras casas, en el trabajo, etcétera, ¿no? O personalmente como los celulares. Esta radiación electromagnética, ya dijimos que se va a dispersar por medio de una onda electromagnética. Ya la clase pasada hemos hablado que una onda, ¿no?, es como vemos en la imagen inferior, son picos de elevaciones de manera ondulante, como ondas, ¿no?, ondas que pues llevan algún tipo de información. Dice. Entonces, la onda electromagnética, dice, son ondas de energía, se producen por la vibración de las partículas cargadas, forma y propagación de una radiación electromagnética a través del espacio, ¿no? Entonces estas partículas se mueven, se saturan y generan ondas, ¿no? Ondas, sube, baja, e incluso nosotros hemos hablado, pues, de algunas de estas características de estas ondas electromagnéticas, ¿no? Como es la frecuencia. Y la frecuencia, recuerden que hablábamos que es la cantidad de ciclos, ¿no?, o de ondas que produce. Puede ver, pueden haber ondas largas, ondas cortas, y dependiendo de eso vamos a ver la cantidad o la frecuencia que éstas se pueden producir. Entonces, les decía, las características principales, por ejemplo, vamos a hablar de la frecuencia. La frecuencia de una onda responde a un fenómeno físico que se repite cíclicamente un número determinado de veces durante un segundo, ¿no? Entonces, la longitud de onda se representa pico cresta. Si ustedes ven en la imagen superior derecha, van a ver, dice, ¿no?, bajas frecuencias. Entonces, si se dan cuenta, son picos, son ondas más grandes y más distanciadas. Por lo tanto, las frecuencias van a estar disminuidas. Sabemos, por ejemplo, ¿cuántas ondas hay? 1, 2, 3, 4 ondas, ¿no? Entonces hay poca frecuencia. Solamente 4 ondas aparecieron. Su frecuencia es baja. Pero si vemos en la imagen que está... Bien. A ver, creo que se... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, ¿no? 12 ondas continuas. Por lo tanto, su frecuencia es más rápida. Por lo tanto, estas ondas también pueden ser más pequeñas, ¿no? Entonces, las ondas grandes van a generar menor cantidad de frecuencia. Las ondas cortas o pequeñas van a presentar mayor cantidad de frecuencia porque van a ser más rápidas, más cortas. Por lo tanto, la frecuencia va a ser mayor. Entonces, en resumen, la frecuencia es la cantidad de ondas, ¿no? Mayor cantidad de frecuencia, ondas cortas. Menor cantidad de frecuencia, ondas grandes. Todas estas ondas, ¿ya? Si se dan cuenta, dependiendo del tamaño y la cantidad de ondas electromagnéticas, van a formar el espectro electromagnético. Entonces, vamos a ver, incluso, ¿no? Dice, algunas ondas del espectro electromagnético, vamos a verlas que son bastante pequeñas y comenzamos con los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta, la luz visible, los infrarrojos, los microondas y las ondas de radio. Entonces, el espectro electromagnético es, dice, el rango de todas las radiaciones electromagnéticas posibles. Se puede organizar por la frecuencia correspondiente de las ondas que lo integran o de acuerdo a sus longitudes. Desde las ondas más largas, que son las frecuencias de sonido, las ondas de radio, hasta las ondas extremadamente más cortas, ¿no?, que son las radiaciones gamma o los rayos cósmicos, con mayor energía y mayor frecuencia en Hz. Esto del espectro electromagnético, vuelvo a repetirlo, ¿no?, está en todo momento
convivimos con estos rayos, ¿no? Estos rayos, estas frecuencias, estas ondas, están en todo momento con nosotros, pero solamente percibimos el espectro visible. Bien. Entonces, vemos acá una imagen donde podemos ver alguna clasificación del espectro electromagnético, ¿no? Dice, se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, como son los rayos gamma y los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos, hasta las ondas electromagnéticas, que son las ondas de radio. Si hacemos un esquema, un dibujo para hacerlo más entendible, podemos observar que las ondas, ¿no? Y la frecuencia, por ejemplo, en los rayos gamma son bastante pequeñas y cualquier cantidad de frecuencia, la frecuencia está aumentada. Luego siguen los rayos X, que también tienen cantidad de ondas, ¿no? Pero ya de menor frecuencia. Luego sube los rayos ultravioleta, la luz visible, que se encuentra entre los 450 hasta los 750 nanómetros, que nuestros ojos pueden percibir, ¿ya? La luz ultravioleta existe, está con nosotros, pero muchas veces no lo podemos ver, ¿ya? Los rayos X están también con nosotros, pero no lo podemos percibir. Sabemos que existen, sabemos que están, pero no los podemos ver. Los infrarrojos, microondas y las ondas de radio también están atravesando por todo el sistema ahora mismo, ¿no? Yo creo que la clase pasada les decía, ahora podemos estar en el computador, pero alguien puede estar escuchando, no sé, una melodía en una emisora. Entonces, miren, imagínense, las ondas de radio están atravesando. Entonces, todo este espectro electromagnético, estas ondas, ¿no? Estas radiaciones electromagnéticas conviven junto a nosotros en nuestra vida diaria. Entonces, vamos a hablar desde las ondas de mayor frecuencia y de menor tamaño, que son las ondas de rayos gamma. ¿Qué son las ondas de rayos gamma? Dice, la radiación gamma o rayos gamma es un tipo de radiación electromagnética producida generalmente por elementos radioactivos. Los rayos gamma se producen cuando una hipernova estalla. Esta explota por orificios en los que se despliegan los rayos gamma. Ejemplo, la explosión de una estrella, ¿no? Entonces son rayos bastante microscópicos que nosotros pues no podemos verlos, ¿no? No podemos aprovechar. Un ejemplo nos da acá la teoría, dice, ¿no? Una explosión a nivel de una estrella. Dice, los rayos se producen cuando una hipernova estalla. Esta explota por orificios en los que se despliegan los rayos gamma. Entonces, algunas imágenes de algunos rayos gamma, ¿no? La radiación gamma, las emisiones alfa y beta suelen ir asociadas con la emisión gamma. Pueden atravesar grandes distancias, pero en general pueden atravesar cientos de metros en el aire y son detenidas solamente por capas grandes de hormigón, plomo o agua, ¿no? Entonces, hay un tipo de radiación que puede atravesar incluso algunas paredes, ¿no? Pero ya en algunas paredes, como son de concreto o las paredes de plomo, ya no atraviesan, ¿no? Entonces, si ustedes alguna vez por ahí alguien incluso ha sufrido un accidente y va a un consultorio para que le saquen una placa, ¿no? Ustedes han visto que los profesionales utilizan chalecos de plomo, ¿no? Y aparte de una pared concreta, ¿no? Para evitar la radiación, no solamente la radiación gamma, sino en este caso la radiación, por ejemplo, de los rayos X. Yo sé que de acá de la clase alguno al menos por ahí ha tenido, si uno mismo no se ha fracturado, ha tenido alguien que se ha fracturado, ¿no? Y le han sacado una placa de rayos X. Bien, entonces, los rayos gamma, dice, ¿qué aplicaciones nosotros podemos encontrar en nuestra vida cotidiana utilizando los rayos gamma? Dice, la aplicación de los tratamientos médicos, los rayos gamma ionizan el tejido vivo, lo que causa cáncer. Sin embargo, gracias a que los rayos gamma matan bacterias y a las células del cáncer, han sido utilizados para eliminar ciertos tipos de cánceres. Los rayos gamma son utilizados como cuchillos gamma, consistiendo en
en varios rayos gamma concentrados directamente en un tumor para matar las células de cáncer, dejando al tejido cercano intacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Esto de la radiación gamma, dicen que lo utilizan en el tema de tratamientos para algún tipo de tumores, carcinomas. Eso es en la parte médica. En la parte de la industria alimenticia, los rayos gamma en su forma de radionúclidos, llamados cobalto 60, son utilizados para preservar la comida de la misma forma en la que el equipo médico es irradiado para esterilizarlo, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta que los rayos gamma son utilizados, ¿no? Para, uno, eliminar algún tipo de célula maligna, en este caso en el cáncer, o también como un antibacteriano a nivel de los alimentos. En las aplicaciones industriales, dice, los rayos gamma son utilizados en los ambientes industriales para detectar fundiciones de metales y los puntos débiles de las estructuras soldadas. Los rayos gamma son utilizados para examinar el equipaje en los aeropuertos, ¿no? Entonces, muchos de ustedes han ido a un aeropuerto y han visto que por medio de estos rayos gamma, ¿no? Estas longitudes de onda que captan y pueden diferenciar su longitud de onda de ciertos elementos que pueden ser detectados. Tanto los rayos gamma y los rayos X, prácticamente su longitud de onda es muy cercana. Es por eso que utilizan rayos X o rayos gamma. En el caso, por ejemplo, acá nos menciona en el tema de revisión de los equipajes, ¿ya? En sí, los rayos gamma no son tan utilizados en el tema de medicina como sí quizás lo podríamos utilizar los rayos X, que son las otras ondas electromagnéticas ya de un poquito mayor de frecuencia y mayor tamaño de estas ondas, que son los rayos X. Entonces, si yo les pregunto por ahí, ¿cuáles son las ondas más cortas y de mayor frecuencia del espectro electromagnético? Automáticamente ustedes ya saben que las ondas más pequeñas son los rayos gamma. De los rayos gamma, ¿quién sigue? Continuamos con los rayos X, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hablar de los rayos X? Como ustedes saben, dice la denominación rayos X designa una radiación electromagnética invisible para el ojo humano capaz de atravesar cuerpos opacos y de imprimir las películas fotográficas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre cómo descubren los rayos X por una simple casualidad, ¿no? Por ejemplo, Röntgen, que es el descubridor de estos rayos X, dice, ¿no? El 8 de noviembre de 1895 se dispone a experimentar la luminosidad de distintas sustancias químicas usando un tubo de rayos catódicos. Los rayos atraviesan paredes y también la carne y los huesos humanos en distintos grados. El 22 de diciembre obtiene la primera radiografía del cuerpo humano, ¿no? Entonces, Röntgen hace una prueba y por ahí, a casualidad, sale esta placa, ¿no? Al momento de sujetar esos rayos catódicos, ¿no? Y se da cuenta que estos rayos X pueden atravesar la piel y pueden ver, ¿no? Como vemos la radiografía de una mano y queda el aro, ¿no? Entonces, descubre los rayos X, por decirlo así, de una casualidad, miren, el año 1895, ¿no? Y es de ahí donde ya se utiliza de una manera en el campo médico. Dice, aplicaciones de los rayos X. ¿Qué aplicaciones nosotros tenemos a nivel de los rayos X? Dice, los rayos X son energía electromagnética igual, ¿no? Que los rayos gamma invisibles, el cual es utilizado como una manera para obtener o sacar imágenes internas de los tejidos, huesos y órganos de nuestro cuerpo u organismo. Por ejemplo, podemos ver, gracias a unos rayos X, podemos ver una radiografía de los pulmones, ¿no? No solamente de las estructuras óseas, sino de sus estructuras que tienen un grado de opacidad, como son las radiografías, una mamografía o una densitometría ósea. Entonces, los rayos X pueden atravesar las sustancias más débiles, ¿no? Y obviamente presentarnos estructuras internas.
Es por medio de este proceso que un especialista determina si los huesos de un paciente están intactos o rotos luego de un accidente, ¿no? Esto en el caso, por ejemplo, de los traumatólogos. Entonces, los traumatólogos son los que se encargan de mandar a hacer estas placas, porque ellos generalmente tampoco los toman, ¿no? Lo que toman estas placas son los radiólogos. De la misma manera, uno se puede enterar de lesiones internas de los órganos, si es que hay algún derrame o líquido, por ejemplo, en los pulmones. En la actualidad, no sé si alguien de ustedes del grupo ha tenido el COVID, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo han estado utilizando bastante en el diagnóstico de COVID, ¿no? Recuerden que COVID, este virus, altera el tejido pulmonar. Entonces, la densidad de los pulmones, en este caso por acúmulo de algunos líquidos, como si fuera una neumonía, tiende a opacar los pulmones, ¿no? Y gracias a los rayos X se diagnosticaba si es que había o no una lesión, ¿no? ¿Alguien de ustedes ha tenido alguna experiencia con los rayos X? ¿Les han sacado placas últimamente? Profesor, una pregunta. Sí. A mí directamente no me dio, pero a mi esposo sí. Y el doctor le dijo que tenía que, le tocó, lo golpeó los pulmones y le dijo, no, tus pulmones están limpios, no es necesaria una radiografía. ¿Es cierto eso o necesariamente necesita hacerse una radiografía? Mira, más que una radiografía, en este caso, o sea, la radiografía, vamos a suponer, si a tu esposo le dijeron, ¿no? Que bueno, todos en algún momento vamos a pasar por este virus, queramos o no, ¿no? El tema es que nos vaya todo bien y seamos asintomáticos. Yo, por ejemplo, lo he pasado ya hace mucho tiempo, felizmente lo he pasado de una manera muy asintomática, ¿no? Un poco de malestar, obviamente. Pero sí hay dolor de pulmones, obviamente. Y miren, les cuento una anécdota, o sea, hablando justamente de la clase y tocando el tema de los rayos X, ¿no? Un amigo mío ha fallecido. A él le hicieron una placa igual, ¿no? Le dijeron que no tenía nada y le mandaron unos placos de rayos X donde sí había una ligera opacidad, ¿no? Y es ahí donde él descubre que en los rayos X tenía ya una ligera opacidad a nivel de los pulmones, pese a que él era, entre comillas, un poco asintomático, ¿ya? Entonces, cuando se sacan los rayos X, le mandan para hacer una tomografía, ¿no? Tomografía de pulmón. Y a el tomógrafo sí te hace un barrido, pues todo tomógrafo recuerden que hace un barrido más minucioso, ¿no? Entonces, cuando ya le sacan, ya no los rayos X, que sí, chicos, ¿se está escuchando mi audio? Sí, ¿no? Sí, profesor. No se está cruzando con el... No, profesor. su carrito Ya. recolector no. No, profesor, está claro. Ya. Entonces, miren, como les estaba comentando, ¿no? De este amigo que ha fallecido, fue asintomático, se le recomendó que se haga unos rayos X, le sacaron los rayos X y sí había ligera opacidad. Le dicen para que se saque una tomografía y cuando se saca la tomografía ya el pulmón estaba comprometido en más del 50% y en un par de días él empezó a toser, sale un poco de sangre y él prácticamente el tercer día falleció. Entonces, hay que tener cuidado, si es que hay antecedentes, si tienen antecedentes sistémicos, yo les aconsejo, ¿no? Que por favor, si es que su médico le recomienda sacarse una radiografía, qué mejor sacarse una tomografía, ¿no? Una tomografía de pulmón para ver qué grado nos ha dañado en este caso el virus, porque todo virus nos va a dejar alguna secuela. Entonces, se dan cuenta que estos rayos son importantes, ¿no? Nos permite no solamente ver la parte ósea, sino la parte de tejidos blandos, como en este caso los pulmones, como vemos en la primera imagen de la radiografía. Entonces, no hay que descuidar, no hay que bajar la guardia. Por favor, ustedes, si es que hay algún antecedente y si es que su médico les indica, lo ideal es que se hagan en la plaquita, ¿ya? Porque no vayan a ser muy tarde. Las secuelas también, ya saben que estos virus, por más asintomático que haya pasado, nos va a dejar secuelas. ¿Qué son secuelas? O sea, los pulmones ya no van a ser los mismos. Los pulmones nos pueden generar unas ectasias, nos pueden generar problemas respiratorios, ¿no?
Entonces, esto no se va a manifestar así como la degeneración macular, por ejemplo, en el ojo. Ah, no, mi ojito se va a envejecer, obviamente, todo tejido se va a envejecer, pero va a ser no a una edad pues de 60, 70, 80 años, puede ser que sea antes, ¿no? Entonces hay que estar precavidos, hay que utilizar algún medicamento si en este caso requiere. Yo creo que este año ya los médicos también, ya creo que los consultorios, los neumólogos ya están aperturando sus consultas, cosa que estuvo bastante limitado por el tema del protocolo, ¿no? Entonces en las clínicas yo entiendo que no habían médicos ni siquiera para hacer una consulta. Entonces, no descuiden los que han pasado, porque yo me imagino que del salón, me imagino que la mitad de repente ya ha salido en algún momento positivo, ¿no? Entonces, háganse sus chequeos, si es factible y sus médicos le piden, pues vean cómo está su organismo, ¿ya? Tenemos los rayos Una X. consulta, disculpe. Sí, Profesor, sí. ¿sabe que el día de hoy tuve una paciente que atendí, ella le dio COVID? Lo curioso es que ella me dijo que ella veía muy bien, sí, todo perfecto, y siempre ha utilizado lentes, pero incluso yo le saqué la refracción al lentecito que tenía anterior, y traía nada más una miopía de 0.25, nuevos ojitos, ¿ya? Pero la señora me indica que luego que ya pasó la enfermedad, bueno, y durante la enfermedad, ella no veía nada. Nada, profesor, nada, nada, nada. Decía que no lograba ver. Incluso luego de la enfermedad mejoró un poco, pero ella sintió que bajó demasiado su visión, demasiado. ¿En qué podría afectar lo que es el caso del virus con lo que es el tema de la vista? O sea, ¿qué pudo haber sido ahí? Mira, ha habido bastante relación también de COVID y manifestaciones oftalmológicas en el tema, por ejemplo, de los ojos rojos, ¿no? Y Sí, es nosotros hemos correcto, estado tenía los hablando, ojitos rojos. ¿ya? Nosotros hemos estado hablando la clase pasada, no sé si recuerdan, en emergencias y urgencias, un tema del ojo rojo que yo les decía incluso que está relacionado a problemas inflamatorios, ¿no? A problemas infecciosos inflamatorios, no solamente del ojo, sino del sistema en general, ¿no? Y que está, a ver, ¿cómo les hago la preguntita? A ver, ¿quién me responde? Esta generalmente se ubica a nivel de la túnica vascular o media. A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué enfermedad? Ya cuando les digo túnica vascular media y ustedes ya están analizando, están pensando. Primero, ¿qué estructuras la comprenden? La uvea. ¿Mácula? Ajá. Son tres, ¿no? La uvea. El Uvea. Exacto. Ahí está la respuesta. ¿Ve? Por ahí estoy escuchando ya muy bien. La uvea, ¿no? Sí. Ajá. Iris, coroides. No, iris, cuerpo ciliar y coroides. ¿Recuerdan? Perfecto. Entonces, a este nivel, ¿por qué le decimos capa media o vascular? Ahí está la respuesta. En la misma pregunta. ¿Por qué es túnica media vascular? Que está en el medio, porque se encuentra en el centro. Está en el medio y tiene vasos sanguíneos, ¿no? Correcto. Entonces, todo virus, todo parásito, toda infección y todo proceso inflamatorio malo en el organismo, ¿por dónde se disemina? Por la sangre, ¿no? ¿Y los virus a dónde atacan? A los pulmones. ¿Y quiénes oxigenan nuestra sangre? Los pulmones. ¿Se dan cuenta que todo está relacionado? Nuestra sangre contaminada tiene que purificarse. ¿Y cómo nos purificamos? Respirando oxígeno, el aire. ¿A dónde? A nivel de los pulmones. Y los pulmones vuelven a limpiar esa sangre. Entonces, es un sistema circulatorio que se disemina todo hasta la punta del dedo del pie y puede llegar hasta el ojito. Entonces, a ver, Checo, ya me está visitando mi carrito. Un minutito, No se por favor. escucha, profesor. No se escucha nada. No se escucha. Ah, ya. Ya, entonces, ¿en qué se ha relacionado el COVID y los ojos? En que muchas veces ha estado generando, no en todos los pacientes, pero de repente la paciente que te ha tocado hoy día ha sido la excepción, ¿no? Que de repente le ha generado un proceso inflamatorio y eso se llama uveitis, ¿ya? ¿Y qué es la uveitis? Inflamación de la uvea. ¿Qué es la uvea? Ustedes ya saben, iris, cuerpo ciliar y coroides, ¿no? Entonces ha habido un proceso inflamatorio a nivel de esa túnica, ¿no? Probablemente por una infección sistémica, que en este caso, por ejemplo, ha sido COVID, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando van a ver un paciente con uvea, puede estar
relacionado a una enfermedad parasitaria, puede estar relacionado a una enfermedad viral, puede estar relacionado a una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces uno ya que conoce, se da cuenta, hasta uno puede darse cuenta cuando hay sinequias que ha tenido un paciente o alguna enfermedad sexual, ¿no? De transmisión sexual, viendo un ojo. ¿Se dan cuenta? Entonces, probablemente tu paciente ha tenido el COVID y ese virus se ha diseminado y le ha afectado en la parte ocular, generándole un grado de uveitis y que le ha generado un ojo rojo, y esa uveitis se ha inflamado tanto que la disminución de la agudeza visual obviamente ha disminuido, y de repente te ha dicho que has tenido fotofobia, ¿no? Porque cuando hay uveitis, muchos de los pacientes dicen, ¿no? Que tienen un poquito de miedo, temor a la luz, les molesta. No sé si ha sido en el caso de tu paciente, ¿no? ¿O no te manifestó nada de eso? Solamente que había disminuido la visión. A ver, el compañero que preguntó. No está, creo, el compañero. Bien, entonces es probable, ¿no? Que haya generado un proceso inflamatorio a nivel de esa túnica y le está disminuyendo obviamente la visión. Sería bueno que lo evalúen, ¿no? Y le hagan las pruebas, ver en qué grado está ya, si ya pasó todo su proceso de COVID, ¿no? Ya está en un proceso ya de anticuerpos, y que debería, si es que el mismo organismo no está generando los anticuerpos, de repente recibir algún tipo de tratamiento, en este caso ya oftalmológico a nivel de la uvea, ¿no? Entonces sería bueno que recomiendes, ¿no? Ahora hay que asociarlo también, no solamente al tema de que el COVID le haya generado la disminución de la agudeza visual, ¿no? Estamos haciendo una suposición, porque no es lo mismo ver al paciente y decir, oye, no, tienes esto o tienes lo otro, ¿no? Estamos sacando algunas deducciones de lo que podría haber pasado con tu paciente. Por ejemplo, yo les estoy contando, eso es lo que he visto en unos pacientes. Otra causa que ha generado disminución de la agudeza visual en pacientes en esta época, por decirlo así, no ha sido directamente por la exposición a COVID, sino ha sido por el tema tensional o de estrés de vivir encerrado y ver que se puede contagiar en cualquier momento, y ver que tanta gente ha muerto por este virus. Han venido muchos pacientes con temas de edemas maculares a nivel de la coroides, también retina, ¿no? Entonces, que han sido básicamente ocasionados por tensión, ¿ya? Liberación de líquidos a nivel de la serosa, de la retina. Entonces, el tratamiento obviamente es en base a retina, con inyectables, Avastin, ¿no? Para que el paciente pues desinflame también ese tejido. Entonces, se dan cuenta que puede haber diversas causas que pueden haber generado la disminución de agudeza visual en tu paciente por esta época. No solamente puede ser el COVID, ¿no? Puede ser hasta un tema tensional, por estrés, por miedo a la enfermedad, que le haya generado esa disminución de agudeza visual, ¿ya? Entonces, mándalo de todas maneras con un oftalmólogo que le revisen. Ahora también, por ejemplo, hay otra enfermedad, ¿no? Y esta sí la saben todos, ¿no? ¿Cuál es la enfermedad sistémica que cuando está alterada en sangre te disminuye la visión? La más frecuente. ¿La diabetes? Diabetes. La diabetes. Eso ya saben todos, la diabetes, ¿no? De diabetes definitivamente, de repente está entrando en una etapa. También, miren, me hicieron recordar, he tenido una paciente que me contó que con el tema de la cuarentena le agarró como que una adicción. Dice que diario tenía que tomarse una botella de litro de Coca-Cola. Era como que su droga. O sea, dice, se sentía tranquila cuando tomaba una botella de litro diario. Obviamente la señora terminó siendo diabética. Entonces, su visión había disminuido, ¿no? Se ha disminuido y la señora tomaba. ¿Aló? ¿Me escucha, profe? Sí, te pasa escucho. que me tuve un problema con el audio. Me estaba preguntando, profe, que no me escuché muy bien, disculpe. Te preguntaba, ¿no? De tu paciente, o sea, si te ha manifestado algún otro problema, que si era fotofóbica, por ejemplo, la luz le empezó a molestar. Sí, lo que fue el tema, la luz sí le molestaba. Le pregunté a la señora también lo que era el caso, si sufría de lo que es la hipertensión o si era diabética, pero me dijo que no. Incluso le consulté que si luego lo que fue la enfermedad se hizo ver, chequearse general. Ahí sí me comentó que no.
sea, mi recomendación que le di fue que mejor se hiciera un chequeo más profundo fuera con oftalmólogo y también se chequeara como para prevenir, ¿no? El tema de la glucosa y la hipertensión. No voy a hacer que Claro. también esté por ahí afectando y no sepa aún. Exacto, o sea, eso es lo Claro. mejor que nosotros podemos hacer, por eso somos los profesionales encargados de la prevención, ¿no? Cuidado primario de salud visual y prevención. Entonces, muy bien, o sea, si la señora te ha manifestado que ha disminuido la visión, se ha vuelto un poco fotofóbica y tú has notado que los ojos estaban un poco rojos y ella de repente dijo, sí, estaba peor, estaba rojo, probablemente estamos frente a un cuadro de una uveitis, ¿no? Entonces, según los datos clínicos que tú nos estás dando, ¿no? Vuelvo a repetir, esto es una suposición, yo no digo que la paciente tiene uveitis, ¿no? O sea, según la sintomatología y lo que tú me has manifestado, podría ser que está generado un tema de uveitis, ¿no? Entonces, Doctor, puede ser una causa. doctor, Sí, te escucho. ¿Alguien doctor, otra preguntita, creo? sí, le quería contar algo acerca de los ojos rojos en el COVID. Eso le pasó a mi esposo. Él estuvo con COVID y tuvo ojo rojo. Y después de su tratamiento también le bajó la visión. Pero el doctor me dijo que eso era causa de los medicamentos, que son las corticoides. Claro, ahora, el tema, ¿qué ha estado tomando? ¿Qué medicamentos le han dado? Porque, no sé. Son anticoagulantes, la Ya. hexanoparina y la Claro. ceftriaxona. Y después con la dexametasona, porque sí le afectó al pulmón, le diagnosticaron con una tomografía. Claro, o sea, lo ideal es por eso, los rayos X queda chico, ahí ya sí o sí tiene Sí, que ser no, una tiene que tomografía ser la con un... tomografía. Sí, porque Exacto. con prueba COVID con molecular salía negativo, pero él ya tenía todos los síntomas. Y lo que le detectó fue la tomografía. Exacto, ¿ya ves? Se dan cuenta que a veces, eso es lo que, mira, hemos coincidido, a veces pensamos que nos sacamos la prueba, estamos negativos, pues nos duele un poco la espalda y en los rayos X, como estamos hablando acá, nos puede salir que está ligeramente manchado, pero en la tomografía te sale ya a tanto grado hacia el daño, ¿no? Y si es que uno no se hizo una tomografía, puede ser ya hasta muy tarde, como les comenté en el caso de mi compañero que falleció, ¿no? Yo tengo, ahorita recién cumplí 40 años, él también tenía 40 años ya fallecido, pero se fue así rápido por un tema de que se confió también un poquito, como dijo, que en los exámenes le habían salido negativo. Entonces, ahora, el tema del ojo rojo, claro, el tema de los anticoagulantes, si es que por ahí hay una hemorragia, va a quedar el ojo rojo, ¿no? Otro que puede ser la disminución de la agudeza visual por el consumo excesivo de corticoides, sí, ¿no? Puede generar opacidad, pero transitoria. ¿Qué quiere decir eso? Que cumples un ciclo y como que el ojito vuelve. Ahora, si es que el consumo de corticoides es 2, 3, 4, 5 años diarios, ¿no? Tomando corticoides porque tienes un tema de artritis reumatoidea, sí te va a generar disminución de agudeza visual con complicación de cataratas, ¿no? Por fármacos. Entonces, pero el tema del consumo de corticoides en un paciente por unos 10, 15 días no le va a generar cataratas, ¿no? Lo que sí puede hacer es que le pueda subir la presión intraocular y eso también le puede conllevar a un grado de disminución de agudeza visual, ¿no? Entonces, en la actualidad, el tratamiento, ¿no?, que se ha dado puede ayudar por un lado y puede estar generando algún otro problema, ¿no? Pero son de grado transitorio. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras uno va curándose algo, el otro va elevándose, pero ya los dos se van curando y obviamente debe bajar el pico y debe estabilizarse todo, ¿ya? Pero, por ejemplo, para acotar esto y buena participación, sí, chicos, y para que quede pendiente en ustedes, por ejemplo, si ustedes tienen algún paciente que tiene artritis reumatoidea o tiene algún tratamiento de la gota, que usan corticoides por 5, 6, 7, 8 años, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer así. Y te dicen, se me ha bajado la visión, ustedes automáticamente sí lo pueden asociar, que es un tema de una catarata por fármaco, como en este caso son los corticoides, ¿ya? Bien. Entonces, esto de los rayos X se dan cuenta que es importante de hacerlo, no solamente, bueno, en estas épocas, sino en todo, ¿no? Nos sirve para ver diversos diagnósticos, ¿no? Y que se utiliza, pues, en el campo médico, ¿ya? Bien. Después de los rayos X, dentro del espectro electromagnético tenemos los rayos ultravioleta, ¿ya? Entonces,
Vamos repasando un poquito y hemos tenido los rayos gamma, que son los más pequeñitos, después siguen los rayos X y después siguen los rayos ultravioleta. De esto los rayos ultravioleta nosotros hemos tocado mucho porque dentro de la optometría y la óptica se utiliza, ¿no? Todos hablan o venden sus lentes de protección UV, ¿no? Entonces, ¿qué son los rayos ultravioleta? Dice, la radiación solar ultravioleta o radiación UV es una parte de la energía radiante del Sol. Se transmite en forma de ondas electromagnéticas en cantidad casi constante. Su longitud de onda fluctúa entre los 100 y 400 nanómetros y constituye la porción más energética del espectro electromagnético que incide sobre la superficie. Ejemplo, marcas ocultas de los billetes o investigaciones forenses, ¿no? Lo que se utilizan los rayos ultravioleta. Entonces, los rayos ultravioleta a veces es un poco perceptible para nosotros cuando podemos observar en estos bombillos, porque así como los rayos ultravioleta nos generan daño, también tiene su parte buena, ¿no? Acá yo les podría decir, todo en exceso causa daño, desde los rayos ultravioleta. Si no recibimos rayos ultravioleta nosotros en nuestro organismo, también estaríamos, pues, seríamos enfermizos, porque los rayos ultravioleta nos generan energías, ¿no? A nivel del organismo, es un anticuerpo también. Entonces necesitamos en pequeñas dosis los rayos ultravioleta. En exceso nos puede causar daños a nivel del fondo de ojo, generalmente a nivel de la retina. Entonces, cuando hablamos de los rayos ultravioleta, tenemos tres tipos de rayos, ¿no? Los rayos UVC, los rayos UVB y los rayos UVA. Entonces, tenemos tres tipos de rayos ultravioleta, A, B y C. Generalmente los rayos UVC son de onda corta, generalmente estos se quedan en el espacio. Entonces el UVC no atraviesa la capa ozono, se queda. El sol envía rayos UVC, que estos sí son muy dañinos. Los UVC nos produce cáncer inmediatamente. Después tenemos los rayos UVB. Ondas más largas llegan a la superficie cutánea, pueden causar un bronceado superficial, quemado y signos de envejecimiento, ¿no? Entonces los rayos UVB, pequeños rayos, pueden atravesar la capa de ozono, pueden llegar a la Tierra, ¿no? Y la exposición de estos rayos UVB sí nos pueden producir alguna alteración. Los rayos UVA, estos sí atraviesan totalmente la capa de ozono y estos sí pues son en exposiciones altas, nos pueden generar hasta un cáncer dermatológico. Acá nos hacemos una pregunta, dice, ¿por qué los niños necesitan gafas de sol? A diferencia de los adultos cuyos ojos están completamente desarrollados, el cristalino de un niño no puede filtrar los rayos ultravioleta con facilidad. Esto puede causar daños más profundos en su retina. Recuerden que nosotros tenemos nuestros lentes naturales, ¿no? Ya ustedes ya se lo saben como el Padre Nuestro, creo. Córnea, cristalino, ya hemos hablado de película lagrimal, humor vítreo, humor acuoso, ¿no? Los medios refractivos. Cuando somos bastante niños, en este caso, nuestro cristalino, como dice su nombre, es totalmente cristalino, transparente. Entonces, cualquier exposición a un rayo ultravioleta pasa directamente hacia nuestra retina, o sea, no hay una ligera protección. Entonces, esta luz visible, dice, el 95% de la radiación ultravioleta está formada por los rayos UVA y penetra a través de la córnea hasta la retina, ¿ya? Entonces, estos, si hay mucha exposición, nos va a generar alguna lesión a nivel de la retina. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es filtrar, ¿no? Filtrar esa luz para que pues no nos pueda dañar nuestro globo ocular. ¿Qué más dice? Los rayos UVB traspasan la capa de ozono lo suficiente para ser absorbidos por la córnea. En este caso, dijimos que los UVB hay pequeñas longitudes de onda que no van a atravesar tanto, ¿no? En este caso, los UVA serían más dañinos para nosotros. Los UVC no llegan a la Tierra, ¿no? Los UVC se quedan en la atmósfera, en la capa de ozono y estas no van a permitir. Porque si pasaran así, generalmente nos podría generar algún daño.
Los rayos ultravioleta pueden generar, por mucha exposición, los rayos UVB pueden quemar nuestra córnea. Entonces dice, puede producirnos fotoqueratitis. A ver, al subdelegado, creo que está a cargo, me están mandando mensajes, parece que hay algunos alumnos que han vuelto a entrar o si han salido, no sé, o están entrando tarde a la clase, a ver si los aceptas. No hay ningún aviso, profesor. No, ya, listo. Ok, bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos en la córnea las fotoqueratitis. ¿Qué son las fotoqueratitis? Son las quemaduras de la córnea debido al exceso de la exposición de los rayos ultravioleta, ¿no? Entonces, creo que la clase pasada alguien nos dio un ejemplo. ¿Qué pasa en la nieve, no? ¿Por qué se queman nuestras córneas? A ver, ¿recuerdan? Porque había una propiedad de la luz. Por el reflejo. El reflejo del hielo, profesor. El reflejo, correcto. O sea, estos rayos de Por UVB, el frío también. claro, el frío y el reflejo, en este caso de los rayos ultravioleta, ¿no? Hacen que esa luz refleje y llegue directamente a la córnea y por lo tanto nos pueda quemar, ¿no? Los síntomas temporales incluyen dolor, lágrima intensa, espasmos en el párpado, molestias ante la luz brillante y pupilas contraídas, ¿no? Entonces, miren, ¿ve? Los rayos ultravioletas no los vemos, pero nos pueden estar quemando nuestra córnea y nuestra retina en el caso estemos mucho tiempo expuestos. En el cristalino, ¿qué nos produce? Esta exposición a los rayos nos puede producir, cuando hablamos de los rayos ultravioleta, nos puede producir cataratas. La opacidad del cristalino a menudo como resultado de una exposición a UV de ultravioleta excesiva. Yo les decía, clases anteriores, que por ejemplo en la selva, ¿no? Y creo que uno de los compañeros es de Tarapoto, ¿cómo puedo decir? La población, ¿no? Generalmente sufre de catarata ya a partir de los 50, 55 años. No es porque por la dieta, no es porque ellos tienen la predisposición de tenerlo a los 50 años, sino que recuerden que son climas donde hay bastante sol. ¿Y el sol qué tiene? Rayos ultravioleta, ¿no? Entonces, a veces si uno no se protege, igual, puede protegerse con un gorrito, no le está llegando directamente, pero el reflejo del río, de la pista, del carro, todo ese reflejo de la luz va a llegar directamente a la córnea y al cristalino. Y el ojito dice, no, me está llegando mucha radiación ultravioleta, tengo que protegerme, ¿no? Todos nos protegemos. Entonces, ¿qué hace? Empieza a cambiar la tonalidad del cristalino, empieza a opacarse. Entonces, ya la opacidad del cristalino se convierte en una catarata. Muchos de los libros ustedes van a encontrar, ¿no? Algunos autores dicen, ¿no? Que la catarata en sí no es ni un envejecimiento ni una enfermedad, sino es un medio de protección de nuestros ojos frente a la exposición de los rayos ultravioleta, ¿no? Entonces, ¿qué dice? El organismo es tan sabio que dice, tengo mucha exposición a rayos ultravioleta, no tengo un lente de sol, no tengo nada, entonces, ¿qué hago? Que mi lente natural se opaque un poco. Entonces, se empieza a opacar, ¿no? Y si se empieza a opacar mucho, ya obviamente estamos formando unas cataratas. Ahora, en el transcurso de los años, nosotros pues vamos a tener sí o sí cataratas porque sí nos exponemos a los rayos ultravioleta. En algunos más, en algunos menos, pero en algún momento nos va a dar la catarata, ¿ya? Entonces, la catarata no es una enfermedad, como les explico a mis pacientes. Hay pacientes que se asustan cuando le dicen, usted tiene catarata y piensan que ya el mundo se les vino y que se van a quedar ciegos. Ya saben que las cataratas son problemas de cristalino, pero con un reemplazo de un lente intraocular, pues el paciente puede volver a ver, ¿no? Y hemos hablado que nos causa un grado de ceguera, pero en este caso reversible. Cosa que no pasa con los problemas de retina o del nervio óptico, como son las degeneraciones maculares Como el glaucoma. o el glaucoma. Ajá, perfecto, el glaucoma. Profesor, disculpe, Sí. mi internet estuvo fallando y salí de esto. Por eso que ya no soy el anfitrión. ¿Puede agregarme para poder... Entonces,
Con razón está en la sala de espera. A ver, chicos, un ratito, ¿ya? Vamos a... Acá está. Ok, a ver, un ratito quiero... Sí, porque tengo alumnos, ya ves, están en sala de espera. ¿Tu apellido es Heredia? Sí, ¿no? Sí, sí, profesor. Listo. Ok, entonces nos habíamos quedado acá. Bien. Ok, entonces ya sabemos, en la córnea los rayos ultravioleta nos puede generar quemaduras, como son las fotoqueratitis. Los rayos ultravioleta en el cristalino nos va a producir catarata, de acuerdo al grado de exposición que tenemos, y en la retina nos va a generar la degeneración macular, ¿no? Que es una afección médica debido a un daño en la retina, visión borrosa, pérdida de la visión. No solamente los rayos ultravioleta, después tenemos la luz visible y los rayos infrarrojos que también nos pueden generar algún grado, ¿no? De lesiones a nivel de los ojos. Entonces, ¿es importante usar los lentes de protección o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Los niños deben usar? Sí, ¿no? Claro, Sí, sí. yo creo que se deben de usar. usar. La pregunta es, ¿esos lentes económicos de sol No. tienen protección o no? La única manera de probar si es que tienen protección es un uveómetro. O algo artesanal, si tienen ustedes un lente, una luna de un photo gray, un photo brown, ¿no? Pones tu lunita, la sacas al sol y llevas tu lente de sol, ¿no? Y lo pones ahí. Si es que cambia de color tu luna, definitivamente toda la luz ultravioleta está atravesando ese lente. No está filtrando nada, ¿no? Es una prueba así muy... Entonces, pero la única manera de determinar si ese lente es bueno o no es bueno es haciendo la prueba en un uveómetro, ¿ya? Entonces, incluso yo les dije, ¿no? Y uno de sus compañeros creo también comentó eso, ¿no? Que los lentes de sol que no tienen la protección o los lentes coloreados hacen que la pupila, al contrario, se dilate, ¿no? Y si se dilata la pupila, se vuelve más midriática, va a dejar entrar mayor cantidad de luz. Y al contrario, ¿no? En vez de protegernos, nos está generando mayor daño a nivel de la retina. Entonces, acá hay otra diapositiva, ¿no? Dice, ¿no? El tema de los filtros y los filtros, ¿no? Entonces, esto, bueno, ustedes saben que acá nosotros en Perú somos lo máximo, ¿no? En hacer las imitaciones y todo, lo sacamos igual ya. Lo ideal es probar, pues, que ese lente efectivamente tenga esa protección UV, que es lo que se busca en nuestros pacientes, ¿no? Profesor, una consulta. ¿Y qué color es recomendable, por ejemplo, para poder recomendar a un paciente que use un lente de sol? ¿En marrón, en gris? Mira, acá es el tema también es el tema de cómo el paciente, ¿no? Su longitud de onda de las ondas. Hay pacientes que tú le vas a poner un lente color marrón, ¿no? Y ese lente color marrón le da mayor absorción, para decir, en sus fotorreceptores y ven todo más marcado. Entre un amarillo, ¿no? Ámbar y un marrón hace que absorba mayor contraste, o sea, sea más definido. Y si le pones un gris, muchas veces le opaca más. Pero hay pacientes que con los lentes gris oscuros se sienten más protegidos y ven más claro, ¿no? Según la fotofobia que tiene. Yo personalmente me siento más cómodo con un lente marrón. Me da mayor contraste, me define las imágenes, me define cuando yo manejo en la carretera, en la pista, en la Panamericana, me define todo. Y me pongo un lente gris y al contrario, a mí me opaca, ¿no? Lo veo más oscuro. Claro, no hay fotofobia, no hay molestia, el lente está perfecto. Pero entre un marrón y un gris, yo a los pacientes a veces les digo, no les pruebo, a ver, prueba, mira, ¿cómo ves? No, con el marrón veo más iluminado, me dice, ¿no? Ahora, si le das un amarillo,
la absorción es más. Es por eso que los filtros amarillos se recomiendan a pacientes que tienen incluso baja visión, ¿no? Porque absorbe más luz, o sea, es como si te pusieran un fluorescente en tus ojos. Entonces ven todo más claro, más reflejado. Y hay un paciente, imagínense, que tiene incomodidad, tiene fotofobia, y tú le recomiendas un filtro amarillo, y le va a molestar totalmente el lente, ¿ya? Generalmente se maneja entre el marrón y el gris. Profesor, disculpe que le interrumpa. Es por eso que hay personas que manejan en la noche moto y usan lentes amarillos, ¿no? Claro, ahí absorbe más luz, o sea, ven más, y hagan la prueba. Si ustedes tienen algún filtro amarillo, ¿no? Prueben, hagan la prueba ustedes mismos, comprueben. Qué mejor que ustedes van a notar, se pone un filtro amarillo, es como si tuviera un fluorescente ahí en los ojos. Todo va a ser más iluminado, más llamativo. Vuelvo a repetir, por eso el filtro selectivo. Sí, porque tengo unos lentes amarillos para manejar de noche. Y ves más nítido, Ilumina ves más todo claro. mucho mejor, como que resalta, Claro. sí. Resalta todo. Exacto. Y el caso del color, sí, el caso del color marrón que usted decía, se siente mejor porque tiene presencia del amarillo, por eso es que uno se siente más cómodo. En cambio, en los lentes grises, lo que le está quitando es un poco de luz y da la sensación de estar un poco más oscuro, ¿no? Exacto, ajá, perfecto. Profesor, Así es. Sí. Profesor, ¿y los polarizados? Profesor, ¿de cuánto consta? ¿Cuál es el mayor tope de protección UV? ¿Existe mayor a 400? No. La protección es V400, o sea, no, ese es el tope, para decirlo así, porque después ya existe otro tipo de rayos, otras ondas. ¿Ya? ¿Cuál es lo menos, profesor? De 100 a tiene que ser 400. 400. De 100 a 400 es la longitud de onda de los Profesor, rayos ¿y ultravioletas. cuántos nanómetros tiene un lente de sol? Por eso, o sea, debe filtrar hasta los 400 nanómetros, ¿ya? Porque después de los 400 ya es el espectro visible. Ya es la longitud de onda que nuestros ojos necesitan para ver. O sea, no debe pasar 400, 300, 200, 100, son rayos ultravioleta. Y acá miren, acá está en la diapositiva que yo les he puesto. Entonces, ya más, bueno, acá en la parte inferior está mal, en la parte superior, ¿no? Por ejemplo, los rayos UVC tienen 100 nanómetros, que obviamente no llegan, ¿no? Los 290 son los UVB, y en el tope son de los 320 a los 400 nanómetros, están los rayos UVA. De los 400 para arriba, no es que nos va a poner, no necesitamos uno de 500, porque 500 necesitamos nosotros para ver, porque entre los 400 y 700 nanómetros está la luz visible. Es el espectro visible que nosotros necesitamos para ver, o sea, no podemos filtrarnos, no podemos quitarnos un color. ¿Ya? Es por eso que dice protección UV 400, hasta los 400, que es el tope de los rayos ultravioleta. Profesor, una consulta. Un paciente que tenga problemas de degeneración macular, ellos están prohibidos usar lentes ya sea color gris o marrón, ¿verdad? Ellos solo filtros amarillos, ¿verdad? Exacto. Sí, se recomienda el filtro amarillo, ¿no? Para la mayor absorción selectiva se llama. Entonces, como dijo su compañero, para captar más luz, o sea, absorber lo más brillante para entendernos así más fácil, ¿no? Ok, entonces, gracias. Profesor, disculpe, ¿y los polarizados qué diferencia tienen a los que son de color fijo? En el tema de un lente de sol gris y un lente polarizado, recuerden que el polarizado te quita el reflejo vertical, ¿no? Perdón, horizontal. Por lo tanto, solamente ves en un plano. O sea, tienen UV, tienen protección, todo, pero te evita el reflejo. Por lo tanto, en dispositivos, por ejemplo, como son los celulares, pantallas de GPS o en el carro, un polarizado te va a quitar visión. Si tú te pones, incluso les dije, ¿no? Hagan la prueba, pónganse un polarizado en la mañana cuando está soleando y mira el tablero de tu carro, de tu radio, a ver, intenta cambiar, no vas a ver absolutamente nada porque te va a filtrar toda la pantalla. O saca tu celular y mira con tu polarizado y tu pantalla no la vas a poder ver. Gracias. O sea, para visión lejana, para conducir, excelente, ¿no? Porque no va a haber reflejo, no va a ser el reflejo de la luz que está rebotando en la pista, o en el mar no vas a ver ese espejismo, para decirlo así, ¿no? Pero en visión cercana, el polarizado te va a dificultar.
¿En qué? En tu tablero de navegación, o quieras ver quién te está llamando, quieras cambiar una emisora en tu celular, no vas a ver absolutamente nada, ¿no? Entonces, cada quien tiene su ventaja y desventaja. Profesor, disculpe. La diferencia entre el polarizado y el espejado no es que el polarizado tiene el efecto persiana, que lo que hace es cortar el exceso de la luz, y efectivamente, como ustedes dicen, si tienes un aparato celular de cerca, cuando lo giras se oscurece por el efecto persiana que se le da al tratamiento del polarizado. Claro, como te digo, o sea, el polarizado te deja pasar a un solo plano nada más. Entonces ves la imagen, pero en un solo plano. Ajá. Cosa que no pasa, ¿no? Con los otros lentes, que tú lo ves, para decirlo así, en 3D, en dimensión. Entonces, como te digo, o sea, ambos lentes son buenos y es cuestión de cómo también uno se acostumbre, ¿no? Entonces, si tú ya sabes manejar tu polarizado, excelente. Alguien dirá, pero profesor, yo con el polarizado manejo o whatsappeo, no sé, estoy en el Facebook y me va muy bien, ¿no? Porque acomodé mi celular y enfoqué a ese eje, ¿no? Entonces, acá yo siempre he dicho, y el tema es de la comodidad muchas veces del paciente, yo les digo el confort, ¿no? Uno le puede indicar al paciente, y qué mejor que el mismo paciente pruebe cómo se siente la comodidad. Entonces, pero sí cumpliendo los requisitos, ¿no? Que es la protección. O sea, frente a todo lo que buscamos en un paciente, así sea un lente gris, un lente marrón, fuera de la comodidad, es que sí cumplen los estándares de protección, ¿no? ¿Protegernos de qué? De los rayos ultravioleta. Eso es lo que en sí buscamos y ese es nuestro fin, prevenir que esta retina no se desgaste o que por mucha exposición pues podamos producir no solamente cataratas, sino también podemos producir pterigium, ¿no? Porque el pterigium está asociado ¿a qué? A exposición de los rayos ultravioletas, al ojo seco, a las sustancias contaminantes en el aire, ¿no? Y en la parte interna lo que nos va a generar es cataratas y degeneraciones maculares. Eso es lo que suele pasar. ¿Ya? Bien, chicos. Entonces creo que esto de los rayos ultravioletas es un tema pues que generalmente nosotros lo tocamos a diario por el tema de la protección, ¿no? A nivel de nuestros ojos y recomendamos. Y recuerden que la protección de los rayos ultravioletas no solamente están en los lentes de sol o en los lentes polarizados o en los lentes oscuros, ¿no? Están en los lentes fotocromáticos, ¿no? Y también en algún tipo de lente que tenga UV, ¿no? UV de protección, ¿no? Protección UV. Bien, entonces... Profesor, ¿sí? disculpa antes que pase el tema, una consultita. Buenas noches. En el caso de los niños, por ejemplo, a veces hay papás que dicen que, o sea, realmente no se ven muchos niños que usan lentes fotocromáticos, ¿no? Y que es suficiente solamente sus lentes porque ya tienen ya el UV, ¿no? Entonces, si alguna mamá dice, pero si les ponen los lentes fotocromáticos, no habría ningún problema. No, al contrario, o sea, Casi no se ven niños. Sí, no, el tema del uso del fotocromático es bueno, ¿no? O sea, si el niño está expuesto mucho tiempo a la irradiación solar, ¿no? O sea, si es que el niño está mucho tiempo, por ejemplo, aquí en Lima, como tú dices, o sea, en Lima, los niños no utilizan mucho fotocromático, pero tú te vas a las provincias, por ejemplo, la Sierra del Perú, la mayoría de niñas utiliza, y ni siquiera fotocromáticos, utilizan el fotogray o el fotobrown. Y no solamente los niños, sino los adultos. La gran mayoría en la sierra, la parte sierra del Perú, vamos a hablar así, la gran mayoría utiliza un fotocromático, porque se protegen de la irradiación solar, el sol es más fuerte, ¿no? Entonces, cosa que no sucede acá. Y ahora, el tema, ¿por qué no se recomienda acá? El tema es el siguiente, ¿no? Uno, que los niños, ¿qué hacen con los lentes? Los destrozan, ¿no? Sí. Entonces, para el papá, ¿qué le dice? Mire, yo te recomiendo un Transition, que es el mejor tratamiento que le podemos hacer a su luna. ¡Wow! ¿Y cuánto ustedes saben? Ustedes quizás van a saber más que yo de precios, ¿no? ¿Cuánto es un Transition promedio? 300 está el costo. Dependiendo de dónde lo compre. Un digital, mínimo. Ya. Vamos a suponer 300 a nosotros y para venderlo. Ah, no, pues el doble. Ya, por eso, vamos a suponer que al precio de venta, vamos a suponer que sean 600.
Imagínate, y tú sabes que ese niño lo va a destrozar ese lente en 2, 3 meses, ¿no? Le puedes explicar al papá, pero el factor es que ese niño, el lente lo va a destrozar. Y un fotocromático es un lente bastante delicado, un transition, ¿no? A no ser que requiera el niño, sí se le recomienda, ¿no? Porque puede tener un problema en la retina, señor. Tiene que utilizar un lente, un transition, ¿no? Por ejemplo, ¿a quiénes se recomienda un transition? Los problemas que tienen retinopatías. Pacientes que han tenido retinopatía de la prematuridad, o sea, su retina está bastante débil. Pacientes que han tenido miopías magnas, o sea, ellos deben utilizar fotofobia, deben utilizar un transition. Pero ya el papá sabe que lastimosamente si no lo cuida va a tener que comprar otros 600 soles de 2 o 3 meses, ¿no? Entonces se dan cuenta. Pero generalmente los niños, ¿qué se les manda? Ustedes deben saber, ¿no? Policarbonato. ¿Por qué? Porque no pesa, supuestamente el material es más duro, tiene mayor durabilidad, ¿no? O se les recomienda, no sé si todavía están trabajando en Duraquartz, ¿no? Que evita que... Todavía están utilizando, ya salió. Tienen el UV400 también, pues el policarbonato, ¿no? Claro, el policarbonato tiene el UV, entonces se dan cuenta, pero en un niño, si ustedes se dan cuenta, el tiempo de duración, entre comillas, de un lente, ¿de cuánto es? Creo que 3 meses. 3 meses. 6. 3 o 6. Bien cuidado, 6 meses, ¿ya? Eso yo creo que es el tema más de indicarle, porque requiere el niño un transition, es indicarle el tema de que tenga su UV, ¿no? Y que obviamente vuelva tu paciente a cambiarle las resinas porque sí o sí lo van a rayar. El niño el lente no lo va a cuidar, lo va a poner como él quiera, con las lunas, lo va a jalar, lo va a tirar al piso, se le va a caer, lo va a botar, ¿se dan cuenta? Entonces, el tema, dependiendo, si está en un proceso de metropización, porque los niños recuerden, uno, la medida va a ser cambiante todavía. No va a ser estable, porque recién a los 4 años podríamos decir que se estabiliza un poco y hasta los 10 años todavía puede haber ligero cambio, ¿ya? Entonces hay que estar evaluando a los niños. Segundo, bueno, ahora a no ser que tu pacientito de 6 años venga con un astigmatismo de 4, eso sí pues no se va a normalizar, ¿no? Y ese astigmatismo quedó, ya va a quedar. Es muy difícil que baje a 0. Pero si tienes un más 1,50 o más 0,75 a los 5 años, es probable que eso de un año quede en plano incluso. Entonces hay varios factores para indicar el tipo de lunas incluso que va a utilizar un niño. ¿Ya? Profesor, en algunos casos hay pacientitos, sus hijos, llevan un policarbonato y con sobrelentes, que ahora las monturas están viniendo con sobrelente. ¿Eso también es bueno? Mira, mientras tenga la protección, no hay ningún problema, ¿no? O sea, puede utilizar el niño, ¿no? Ahora, vuelvo a repetir, por ejemplo, en la sierra, y no es un reglamento de las ópticas o de los colegios. Por ejemplo, hay una normativa del Ministerio de Salud en las regiones donde los rayos ultravioletas son más fuertes, vuelvo a repetir, en la sierra, ¿no? Porque está a mayor altura, los niños al colegio tienen que ir con un gorrito, con un gorro, un sombrero. Dentro del uniforme les obligan a ir con un sombrero. ¿Se dan cuenta? O sea, ahí ya estás protegiendo, estás generando sombras, ¿no? Y fuera de sus lentes. O sea, te das cuenta, cosa que acá no, pues acá en Lima es muy distinto. Si ustedes ven fotos así de colegios en provincia, fíjense de Cusco, en Abancay, en Huancayo, en Jauja, en Tarma, en Loroy, en todas las zonas centrales, dentro de sus uniformes, por ejemplo, tienen que ir con un gorrito grande, y es un estatuto, una norma que dio el Ministerio de Salud, por prevención y cuidado de los ojos. Hace 3 años crearon un programa, o creo que más años, ¿no? Era Ver para Leer, creo, también para ancianos y para niños, también del Ministerio de Educación, donde se les recomendaba a los niños usar su lente, igual su protección. O sea, por zonas mandan un tipo de normativa, para decir así, sobre algunos cuidados que deben tener los niños. Cosa que acá en Lima no pasa eso, ¿no? No pasa eso. Acá es más abierto, por decirlo así. Profesor, ¿Sí?
Aquí en Arequipa sí es parte del uniforme el sombrero, como usted dice, y también bloqueador solar. ¿Ya ves? Claro, ahí en Arequipa también les han pedido. Ah, y polos manga larga también son. Claro, y eso, mira, no es del colegio, sino es del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. O sea, que a las instituciones les pide eso, ¿no? Por protegerse. O sea, cosa que no vemos acá en Lima, en la capital es muy distinto. Es muy distinto, ¿no? Porque, bueno, acá es más liberal, más suelto, la exposición a los rayos ultravioleta quizás no es tanta porque ustedes saben que, por ejemplo, generalmente el clima que es nublado, hay rayos ultravioleta, pero es nublado. Ahora los niños más están metidos en las casas, cosa que no pasa a veces en provincia, ¿no? Hay mucho sol, el sol es muy fuerte, la radiación es más dañina. Y vuelvo a repetir que esto no va a generar problemas a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces hay que prevenir. Bien, entonces ya saben que los rayos ultravioleta, importantísimo porque nos genera daños y también nos puede generar algún tipo de ayuda, como vamos a ver más adelante, ¿ya? La exposición a los rayos ultravioletas, efectos sobre la salud. Tanto los rayos UVB como los UVC son altamente nocivos, ¿ya? Entonces, pero la ventaja que el UVC no llega a la Tierra, ya sabemos que el UVC se pierde en el espacio. Los UVB pueden atravesar. Los rayos UVA, por su parte, también pueden producir algún daño. Ejemplo, una persona que vaya a tomar el sol deberá hacerlo aplicándose siempre una crema solar adecuada a su fototipo, ya que no, de no hacerlo, corre riesgo de quemarse, ¿no? Entonces, bueno, es un tipo de crema, dependiendo de su piel, ¿no? Fototipos es tipo de piel, para decir color. Entonces, usar un bloqueador, porque esto nos puede producir a nivel dermatológica quemaduras, ¿no? O cáncer de piel. Las quemaduras solares, una exposición prolongada y sin protección a los rayos UVB, el sol deja de broncear la piel y pasa a quemarla, ¿no? Entonces, de broncear podemos quemarnos y, como les vuelvo a repetir, producirnos cáncer. Pero los rayos ultravioleta tampoco son todos malos. En algún momento nos han servido y nos están sirviendo, ¿no? En dosis, para decirlo así, bajas, ¿no? Por ejemplo, se utiliza en el tratamiento de psoriasis y otras condiciones cutáneas. O sea, en algún tipo de problema dermatológico lo están utilizando. Terapia para ictericia en recién nacidos. Ahí vemos una imagen de un niño. No sé si ustedes han visto, o de repente por experiencia propia, de repente en el salón hay algunas mamás, ¿no? Y que sus hijos han nacido medios amarillos, con los ojos, las conjuntivas totalmente amarillas, ¿no? ¿Y qué les ha recomendado el médico? Por favor, primero, bueno, puede ser exposición en la misma clínica o en los hospitales, ¿no? Exposición a los rayos ultravioleta. ¿Para qué? Para que desaparezca esa pigmentación amarilla. Por ejemplo, en la sierra, ¿qué les dicen cuando nacen ictéricos, ¿no? ¿Qué es la ictericia? Primeramente, para los que no saben, es la coloración amarilla del cuerpo, de la piel, las manos, los ojos amarillos, eso se llama ictericia. Entonces es un problema de la bilirrubina, para decirlo así, ¿no? Problema de sangre, que nos da un color amarillo. Entonces, por la exposición a los rayos ultravioleta, estos pues van desapareciendo, ¿no? Va desapareciendo la bilirrubina gracias a los rayos ultravioleta. En la sierra no hay muchas incubadoras. ¿Qué les dicen? Saque a su niño con un pañalito, tápele, ¿no? Esos pañales de tela y expóngalo a los rayos solares durante 5 minutos, ¿no? Que le caiga un poco de sol. Entonces, eso es una exposición a los rayos ultravioleta, ¿no? Para tratamiento en la ictericia en recién nacidos. También se utiliza para desinfección de ambientes. Ustedes habrán visto ahora en el Facebook, ¿no? O en el WhatsApp, ahí en sus estados mandan, ¿no? Vendo equipo, incluso he visto, creo que en el tema de los grupos de óptica, ¿no? Vendo esterilizador de monturas con ultravioleta, dice, ¿no? No sé si han visto unos cajoncitos. Sí, unas cajitas, doctor. Exacto, unas cajitas, ¿no? ¿Y qué, es cierto eso, doctor? Sí, porque los rayos ultravioleta matan las bacterias, ¿no? Matan las bacterias. No es para que tú lo estés viendo, sino tú guardas tu montura, cierras, prendes tu rayo ultravioleta y listo, ¿no? ¿No? ¿Qué más dice? Irradiación de sangre, ¿no? O sea, también igualito, para matar hay algunas bilirrubinas, algunas células que pueden generar alguna alteración de incompatibilidad. Tratamiento de la depresión, también
están recomendando, ¿no? Por ejemplo, necesitamos los rayos solares, ¿no? Incluso para COVID también han estado indicando vitamina D, ¿no? Y exposición a los rayos de ultravioleta, ¿no? Entonces, miren, los rayos ultravioleta no son todos malos. Directamente a los ojos y a la piel nos puede afectar, pero también se utiliza como tratamientos médicos. Y de repente, aunque ya no he visto mucho últimamente, hace años sí, en mis épocas creo, ¿ya? Donde los supermercados, no sé si ustedes también, algunos de ustedes han visto, utilizaban los rayos ultravioleta cuando ibas a la sección verduras, creo frutas, ¿no? Ponían un fluorescente violeta, no sé si ustedes han visto. Entonces, esa luz ultravioleta evitaba que se descomponga las frutas, ¿no? O incluso algunas carnes, matando las bacterias. O sea, hacían que los rayos ultravioleta maten esas bacterias y eviten, pues, que en este caso las frutas, verduras, ¿no? Empiecen a malograrse. Entonces se dan cuenta que los rayos ultravioletas también se utilizan de su lado bueno, para decirlo así, ¿ya? Y estos son algunos de los ejemplos que se les está mostrando. Profesor, también los odontólogos usan una luz ultravioleta, luz halógena. Sí, ¿Es la eso misma? creo que lo utilizan para sellar, ¿no? Para sellar Para el polimerizar cemento, sus creo que resinas. utilizan. Ajá. Exacto, sí. O sea, por eso les digo, o sea, los rayos ultravioleta se utilizan de distintas maneras. La exposición excesiva sí nos puede producir algún daño a nivel ocular o dermatológico. Pero como les vuelvo a repetir y como tú misma dijiste, ¿no? Y diste un ejemplo. O sea, que no todos los rayos ultravioletas son malos, ¿no? O sea, tenemos un porcentaje de rayos ultravioletas que nos puede generar, sabiendo utilizarlos, algún beneficio en este caso. ¿Ya? Bien, chicos, entonces ya hemos hablado de los rayos gamma, hemos hablado de los rayos X, ¿no? Hemos hablado de la luz ultravioleta, y ahora nos toca tocar, y ahí estamos llegando al medio del espectro electromagnético, que encontramos en la luz visible. Entonces, hemos dicho que la luz visible es el espectro de radiación electromagnética que es visible para el ojo humano, va desde los 350, generalmente de los 400 para adelante, ¿no? Hay personas que pueden ver un poquito más de la luz ultravioleta, hasta los 750 nanómetros. Además, también se conoce con otro nombre, con el espectro óptico de la luz. Entonces, si vemos esta imagen que está al lado derecho, ustedes pueden ver que hemos estado viendo de lo más pequeño. Dice gamma rays, ¿no? Los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta, y llegamos a esta parte que es la luz visible, el espectro visible. Y se dan cuenta que va desde la luz ultravioleta hasta los infrarrojos. Va más o menos desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. Entonces creo que alguien preguntaba, ¿no? Profesor, ¿yo debo protegerme de los 500 nanómetros? ¿No? ¿Protección 500? No. Protección hasta los 400, hasta donde llegan los rayos ultravioleta. Después ya es el espectro visible, que es la luz que nosotros necesitamos para ver todos los objetos, todos los colores, que es la luz blanca que se descompone en los colores. Dice, estas son entonces las ondas que componen lo que llamamos la luz visible. Cuando estamos viendo un objeto es porque ese objeto está siendo iluminado por la luz visible. La mayoría de la luz con la que interactuamos prácticamente a cada momento de nuestra vida es algún tipo de luz blanca, la cual contiene muchos rangos de longitud de onda en sí misma. Por ejemplo, la luz blanca que ingresa dentro de un prisma causa que las diferentes longitudes de onda se quiebren en diferentes ángulos, efecto dado por la refracción óptica, ¿no? Entonces, gracias a un prisma podemos romper esa luz blanca y según su longitud de onda va a clasificarse, ¿no? Vemos acá entre los 400, 450, 400 y así, ¿no? Desde los 400 hasta los 700 nanómetros. Entonces, ¿qué tenemos como concepto de la luz visible? Dice, la luz visible es una de las formas cómo se desplaza la energía. La luz visible es tan solo uno de los muchos tipos de radiación electromagnética. Sin embargo, podemos percibir la luz directamente con nuestros ojos y por la gran importancia que tiene para nosotros, elevamos la importancia de esta pequeña ventana en el espectro de los rayos electromagnéticos. ¿Ya? Vuelvo a repetir que la luz visible es la única onda que nosotros podemos percibir. ¿Ya?
Las otras están en todo momento, pero no lo percibimos. Solamente podemos ver de todo el espectro electromagnético, el espectro visible que está al medio, entre los 400 y 700 nanómetros. Acá hay una pregunta, dice, ¿no? Siempre nos hemos preguntado por qué vemos. Algunos estudiosos y científicos no están de acuerdo entre sí sobre los diferentes rangos de las longitudes de onda, ¿no? Otros dicen que está a los 350, otros dicen que están en los 400, otros dicen que son solamente hasta los 700, otros dicen que son hasta los 750. Nuestra percepción va a ser muy distinta. Imagínense, existe una gama de colores que puede estar en los 380, que una persona puede ver a los 380 nanómetros, ¿no? Puede percibir ese violeta, quizás un poquito más claro. Otra persona mirará un violeta un poquito más oscuro, en los 395. El otro verá los 397. O sea, se dan cuenta que definitivamente los colores no son fijos, no son exactos. Existe una gama de longitudes de onda, ¿no? Pero el rango promedio del espectro visible vamos a encontrarlo desde los 400 a los 700 nanómetros. Y los que pueden ver más quizás de los 350 hasta los 750 nanómetros, que es lo que puede percibir, ¿no? Una persona en el espectro visible. Acá nos decía, esto se debe a que los límites de los colores se aproximan a medida que los mismos se van mezclando unos con los otros, ¿no? Bien, entonces acá hay otra imagen. Miren, ve, por ejemplo, en esta diapositiva no nos dice que es de los 400 a los 700, sino acá nos dice que el violeta está desde los 380 hasta los 750 nanómetros, ¿no? Entonces, y es así, ustedes van a encontrar diversas literatura, diversos artículos, donde van a clasificar a la luz ultravioleta, ¿no? La luz, el espectro visible en distintos rangos, pero promedio está entre los 350 a 750 o de 400 a 700 nanómetros, que es lo que nosotros podemos ver. Ya debajo de esta silla prácticamente estamos hablando de la luz ultravioleta y sobre esta estamos hablando de los rayos infrarrojos. ¿Ya? Entonces, recuerden que nosotros debemos cuidarnos de la luz ultravioleta que esté en el rango desde los 400 hasta los 100 nanómetros. Bien, en esta imagen yo creo que queda más claro que solamente el espectro visible por el ojo humano, que es la luz, podemos ver. Debajo de esta están los rayos ultravioleta y sobre esta están los rayos infrarrojo que corresponde a los 750 nanómetros. ¿Ya? Bien, jóvenes. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Todo creo que está sencillo, ¿no? El tema de los rayos espectro electromagnéticos. Yo les voy a subir un videíto el día de hoy para que ustedes igual vean y repasen hasta donde hemos estado avanzando el día de hoy, ¿ya? Hasta la luz visible. Los videos que subo ya saben que no duran más de 5 minutos, así es que lo pueden ver en cualquier momento del día y si gustan lo ven 2 o 3 veces, cosa que van adelantando a la clase que viene la próxima semana. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta para concluir? Profesor, suba esa clase de hoy día en la plataforma. Ya, no hemos terminado porque estamos a la mitad de clase. Igual quieren que la suba, ya. Sí, profesor. Para ir repasando. Sí, profesor, sube la diapositiva, cosa que vamos a tenerlo para poder estudiar también. Listo, entonces voy a subir la diapositiva, ¿ya? La diapositiva y un video de espectro electromagnético. Sí, profesor, para ir estudiando. Profesor, más bien, ¿cuándo nos va a dar las preguntas del examen? Profesor, ¿es factible que nos dé un balotario? Porque es Sí, bastante, profe. es mucho los temas. Para no jalar, pues, profe. Solo si es factible, profe. No, las preguntas son, yo pregunto, y si ustedes tienen amigos, hermanos, primos, familiares, y de repente que han llevado cursos conmigo, y yo pregunto, son preguntas prácticamente de cultura general. Ya, o sea, no es nada rebuscado. ¿Cuántas preguntas van a hacer, profesor? ¿Cómo? Entonces no será difícil, ¿no, profesor? ¿Cuántas preguntas van a ir en el examen? Bueno, generalmente trabajamos pues con 20, ¿no? Y ahora con el sistema Q10 es marcar la respuesta, o sea, y tienen tiempo todavía. ¿Y cuánto tiempo da para el Q10 para resolver el examen? ¿Tiene un tiempo? Generalmente si son 20 preguntas es 1 hora, ¿no? Que para mí es mucho, ¿no?
porque en sí es rápido, o sea, eso te lleva a que puedas rebuscar la información, ¿no? O sea, algunos docentes de repente les van a Ay, preguntar profesor, qué feo. porque lo ideal es... Voy a ser la primera que agarre el libro. Profesor, ¿el examen va a ser solo para marcar? Yo creo que sí, porque creo que a ustedes les comenté que el detalle es que cuando uno pone para completar, basta que una palabra, por ejemplo, la respuesta, vamos a hacer una pregunta así sencilla. Diga usted, hablando de lentes, ya tiene 3 lentes, ¿cuál es el que necesitas? ¿Amarillo, marrón o verde? Vamos a suponer, ¿no? Si la respuesta era marrón, y yo lo puse marrón todo con mayúscula, si tú escribiste marrón con minúscula, el Q10 te genera pregunta mal respondida. O si tú me respondiste marrón, bien, con mayúscula la primera, el resto conmigo, te considera mal, pese a que la respuesta esté bien. Entonces, yo he tenido problemas con Q10 por eso. O sea, entonces, preferiblemente van a ser para marcar o de repente para no completar, correlacionar. ¿Ya? Profesor, supongamos que jalamos el curso y jalamos el de recuperación. ¿Ese curso se lleva a cargo? No creo que nadie se jale. No seas negativa. No, una suposición, pues, ¿no? Que sean fáciles nomás, profesor. No con su curso, sino con cualquier otro curso. Si jalo el examen, jalo matemáticas. En el tema presencial, sí, conmigo se jalan bastante. Pero en el tema de Q10 no creo que nadie se jale. Pero se lleva a cargo. O sea, Profesor, piense que nosotros le hemos agarrado bastante cariño, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor, y no nos sale en presencial. El mejor profesor que tenemos, profe. Recuerden, Al sentimiento. Los exámenes se van a programar el 12 de octubre, ¿verdad? el 12 de octubre comenzamos con los exámenes, ¿ya? Gracias. Entonces, si les han enviado la plataforma, no puede ser los horarios, los días. plataforma. Sí, profesor. Ok, chicos, ya se corta, creo, el curso. En la noche, gracias por el curso, profesor. Ya, Profesor, no se olvide de subir. Gracias. Ya, nos vemos. Buenas noches, profesor. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Ok, descansen. Sueñe con nosotros, profe. Hasta luego, profesor. Aprobados, aprobados. No nos sale el examen. Bueno. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Buenas Qué noches. bandidas que son. Buenas noches, buenas. Mudos, no hablan nada. Vamos a hacer el próximo Mario. Ya saben, chicos, nadie tiene que salir jalado. Por la pura están los chicos acá.